Imagínate perderte en un bosque, caminar durante horas, sin señal, sin personas, solo el ruido de la naturaleza que te rodea. Y entonces, en medio de los árboles, encuentras unas escaleras. No una casa, no una cabaña, mucho menos ruinas, solo unas escaleras completamente solas. Y es que existen personas que aseguran haberlas encontrado de verdad, porque esta historia ha circulado entre gente que disfruta de la naturaleza y paz del bosque durante años. Esta noche, las escaleras del bosque. Quédate hasta el final porque hay un mensaje que quiero dar. Espero que estén listos y cómodos, porque comenzamos. ¿Qué te da miedo? ¿Perderte en un bosque? ¿O encontrar algo que simplemente no debería estar ahí? Durante el pasar de los años, han circulado historias extrañas entre guardabosques, rescatistas, excursionistas y cazadores. Historias que rara vez aparecen en reportes oficiales y que siempre terminan de la misma manera. Entre esas historias, se dice que si alguna vez encuentras unas escaleras en medio del bosque, no las subas, porque a simple vista no parecen tener nada especial. Son solo escaleras normales, de madera, concreto, a veces antiguas y a veces tan nuevas que parecen recién construidas. Sin embargo, siempre están completamente solas. No hay casa cerca, no hay ruinas, ni siquiera señales de que alguna vez haya existido una construcción en ese lugar. Simplemente las escaleras, esperando en silencio entre los árboles. Y esas historias vienen de distintos lugares, distintos años, incluso distintos bosques, y aún así, todos describen lo mismo. Una escalera sola en medio de la nada, y una sensación imposible de explicar. Como si algo les dijera que se alejaran, como si el bosque mismo quisiera mantenerlas ocultas, pero a la vez, como si éstas los llamaran a subir. La mayoría simplemente da media vuelta y continúa caminando, pero no todos, y es precisamente ahí donde comienzan las historias más inquietantes. Hace algunos años, un guardabosques compartió una experiencia que nunca pudo explicar. Según su relato, todo comenzó durante la búsqueda de una excursionista desaparecida. La última vez que alguien la vio, había estado cerca de un sendero poco transitado, así que él y otros miembros del equipo comenzaron a recorrer la zona. Las horas pasaron, no encontraron ninguna pista, ni huellas o señales de que alguien hubiera estado ahí, solo bosque, árboles enormes y silencio. Antes de que comenzara a oscurecer, decidió alejarse un poco del grupo para revisar la zona más profunda. Una vez ahí, cayó la noche, y fue entonces cuando vio algo extraño entre los árboles. Al principio pensó que era una roca o una pequeña construcción abandonada, pero al acercarse descubrió que no era ninguna de las dos. Eran unas escaleras de concreto, aproximadamente de 3,5 metros de altura, perfectamente limpias, perfectamente rectas, casi como si alguien las hubiera colocado ahí esa misma mañana. Lo primero que hizo fue mirar alrededor buscando una casa, un refugio, alguna explicación lógica, pero nada, solo árboles en todas direcciones. Lo extraño fue que no sintió miedo, sino curiosidad. Una curiosidad difícil de explicar, como si una parte de él necesitara acercarse y observarlas mejor. Y mientras más las miraba, más extrañas parecían, porque no tenían marcas de clima, musgo, grietas, absolutamente nada. Era como si el tiempo no las hubiera tocado, como si no pertenecieran a ese mismo lugar. Y entonces recordó algo, una advertencia que había escuchado años atrás de otros guardabosques, una advertencia que siempre había considerado una broma. Si encuentras unas escaleras en el bosque, por nada quieras subir. Durante unos segundos se quedó observándolas, intentando convencerse de que eran solo unas escaleras de alguna construcción inconclusa nada más. Y probablemente había seguido de largo, si no hubiera pensado por qué comenzarían por las escaleras. Y también, si no hubiera escuchado algo, su nombre. Creyó que era alguno de los rescatistas. Quizá alguien había encontrado una pista. Quizá el excursionista había aparecido. Pero había algo raro. La voz sonaba distante y al mismo tiempo demasiado cerca. Volvió a escucharla, esta vez más clara, llamándolo. Miró a su alrededor. No había nadie. Solo árboles, silencio y aquellas escaleras. Fue entonces cuando tomó la peor decisión de aquella noche. Subió el primer escalón. Nada ocurrió. Continuó subiendo. Seguía sin pasar nada. El bosque continuaba ahí. El viento seguía moviendo las ramas. Todo normal hasta que llegó arriba y el sonido desapareció. Dejó de escuchar el viento, los insectos, los árboles crujir. Todo. Era como si alguien hubiera apagado el sonido del bosque. Permaneció inmóvil durante unos segundos, intentando entender qué estaba ocurriendo, y entonces volvió a escuchar aquella voz, pero esta vez parecía venir de todas partes, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Y fue entonces cuando comprendió algo,
Aquella voz estaba intentando que se quedara. Sin pensarlo, bajó de las escaleras corriendo, pero por más que bajaba no parecía llegar al final, hasta que tropezó, cayó contra el suelo desorientado y comenzó a correr. Corrió durante varios minutos sin mirar atrás, hasta que finalmente encontró al resto del equipo de búsqueda. Cuando intentó explicar lo ocurrido, nadie le creyó, pero hubo algo que nunca pudo olvidar, porque antes de abandonar el lugar, decidió llevar al grupo para mirar una última vez hacia la parte del bosque donde todo había pasado, y las escaleras ya no estaban ahí. Desde entonces el guardabosques evitó hablar del tema. Ni siquiera intentó convencer a los demás de lo que había visto, porque sabía cómo sonaba. Unas escaleras en medio del bosque, una voz llamándolo por su nombre, y un lugar donde el silencio parecía tragarse todo. Pero con el tiempo descubrió algo que lo inquietó aún más. No era el único. Investigando, comenzó a encontrar relatos similares en foros, en línea de otras personas que aseguraban haber encontrado exactamente lo mismo. Escaleras completamente solas, esperando entre los árboles, y aunque los detalles cambiaban, la advertencia siempre era la misma: nunca las subas. Porque algunos afirmaban haber escuchado voces, y otros aseguraban haber visto personas observándolos desde lo alto, y unos pocos simplemente desaparecieron. Y quizá todo sea una leyenda, una historia nacida en internet, o una coincidencia, pero si algún día decides adentrarte en un bosque, y después de caminar durante horas encuentras unas escaleras donde no debería haber nada, detente. Si te gana la curiosidad, solo míralas, pero definitivamente sigue caminando, porque si tantas personas coinciden en una misma advertencia, tal vez exista una razón. Y quizá la verdadera pregunta no sea quién construyó las escaleras, sino más bien qué hay arriba esperando a que alguien decida subirlas por completo. Muy buenos días, tardes o noches, gente. Antes de terminar quiero darles un par de mensajes. Primero que nada, los videos a partir de ahora quedarán solo para los domingos un tiempo. Y en segundo, no queremos que este sea un canal genérico más y solo contar historias de subs. Definitivamente sí vamos a leer las historias que lleguen, pero también queremos despertar ese terror profundo. Queremos encontrar ese trauma y adentrarnos juntos en este mundo paranormal. Hay varias cosas planeadas, leyendas, casos, creepypastas, monstruos reales y mucho más que esperamos subir con una buena calidad. Sin embargo, actualmente trabajo con un chicharrón conectado a una papa, pero les prometo que en cuanto logre actualizar mi equipo, les traeré todo eso y mucho más. Mientras tanto, si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que estés enterado cuando se suba nuevo video y que YouTube nos trate bonito. Y antes de terminar, dime, ¿y tú? Si encontraras unas escaleras completamente solas en el bosque, ¿serías capaz de ignorarlas? ¿O la curiosidad terminaría ganando? Te leo en los comentarios y nos vemos la siguiente noche.